del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido. El Señor Jesús te está esperando porque a través del Evangelio Él quiere hablarte al corazón. Viernes 4 de mayo. Como cada viernes, nuestra Madre nos llama, nos invita para que hagamos el ayuno. A través del ayuno nuestros corazones se purifican y también ayudamos a nuestra Madre a salvar a todas las almas. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 15, versículos 12 al 17. A veces nos acostumbramos a las palabras. Nos acostumbramos a oír una frase, nos acostumbramos a oír una palabra y ya no nos damos cuenta del significado profundo que tiene esa palabra. En el Evangelio de hoy vamos a escuchar que Jesús dice: a vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Que el Señor te llame amigo suyo, que el Señor te llame amiga suya, es muy fuerte. Pero nos acostumbramos a oír esta palabra y entonces ya nos parece que no nos está diciendo nada. Pero en realidad es algo muy grande que el Señor te llame amigo. Vamos a intentar entenderlo de verdad al escuchar el Evangelio de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a dividir la explicación, el comentario al Evangelio de hoy en dos partes. Primera parte, el mandamiento de Jesús: amaos unos a otros como yo os he amado. En esa primera parte nos vamos a detener un poco menos. Y segunda parte, a vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Eso vamos a intentar entender más profundamente lo que eso significa. Primera parte, Jesús dice: amaos unos a otros como yo os he amado. En el mensaje del 2 de abril, nuestra Madre nos ha dicho: que seáis vosotros los primeros en caminar por la senda de mi Hijo, para que seáis aquellos justos que estáis unidos en la justicia de mi Hijo. El justo
nuestra madre cuando usa la palabra justo, la usa en el sentido bíblico, que significa aquel que cumple los mandamientos de Dios de corazón, aquel que vive santamente. Vosotros tenéis que ser esos justos, esas personas que viven santamente y que están unidas a la santidad de mi Hijo. Y continúa: hijos míos, como mis apóstoles, debéis estar unidos en la comunión que proviene de mi Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Debéis estar todos unidos a mi Hijo. Eso nacerá de la comunión, que viváis santamente, que recibáis santamente la comunión, entonces estaréis unidos a mi Hijo, seréis uno con Él, y al ser uno con Él, estaréis unidos entre vosotros, y viviréis unidos todos en la comunión de mi Hijo. Para que mis hijos, que no conocen a mi Hijo, reconozcan la comunión del amor. Es decir, reconozcan, esos que no conocen a Jesús, reconozcan esa unión que tenemos con Jesús, nos vean cómo amamos al Señor, cómo estamos unidos con Él, y vean cómo estamos unidos entre nosotros, cómo nos amamos entre nosotros. Y así deseen caminar por el camino de la vida, por la senda de la unión con mi Hijo. Muchas veces acusamos a las personas que no creen en Jesús y se nos olvida que en buena medida no creen porque nosotros no estamos lo suficientemente unidos con Jesús y no nos amamos entre nosotros con un amor profundo y sincero, con el amor del Señor. Porque si nosotros amásemos así al Señor y entre nosotros, los que no creen en el amor de Jesús se sentirían poderosamente atraídos por nuestro testimonio de amor. No lo olvidemos. Segunda parte del Evangelio. Dice Jesús: a vosotros ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Vamos a pensar un poco en aquella última cena y en las palabras de Jesús. Les dice Jesús a los apóstoles: a vosotros no os llamo ya siervos, a vosotros os llamo amigos. En realidad, los apóstoles, los 12 apóstoles, no eran siervos de Jesús de Nazaret. Es decir, los 12 apóstoles eran personas libres. Ellos el Señor les había llamado, ellos le habían conocido y le habían seguido, pero ellos no eran esclavos de Jesús, eran personas libres. Podían irse cuando quisieran. En los tiempos de Jesús existía la esclavitud. Gracias a Dios hoy ya no existe, y gracias al cristianismo, que es la fuerza que ha abolido la esclavitud. Pero en los tiempos de Jesús, como todavía el mundo no era cristiano, y si el mundo hoy en día deja de ser cristiano, volverá a la esclavitud, porque solo Cristo nos libra de hacernos esclavos los unos a los otros.
En el tiempo de Cristo había la esclavitud. Entonces había personas que eran esclavas de otras. Se les compraba, se les vendía, su vida no valía nada, eran esclavos. Se podía hacer con ellos lo que se quisiera, se les trataba como si fuesen un objeto o un animal que se vende y se compra. No se les reconocía su dignidad de personas. Pero en el pueblo judío, como ya el Señor les había empezado a revelar la verdad, los judíos no aceptaban ser esclavos de nadie, ellos eran hombres libres. Y en el pueblo judío no existía hacer a un miembro del pueblo judío un judío esclavo de otro judío, eso era impensable. Ellos no aceptaban esa esclavitud, porque eran libres. Se sentían hombres libres que solamente aceptaban como Señor suyo a Dios. Pero no eran esclavos nada más que de Dios. Entonces, cuando Jesús les dice, a vosotros ya no os llamo esclavos, ¿por qué los apóstoles no dijeron, Jesús, disculpa, pero nosotros no somos esclavos tuyos, nosotros somos hombres libres. Somos judíos y no somos esclavos de nadie. Nuestro único amo es Dios. ¿Por qué Jesús les dijo entonces, si ellos eran hombres libres y no eran esclavos, a vosotros ya no os llamo siervos? Porque Jesús les está hablando en cuanto a Dios. Jesús les está hablando como Dios. Ellos ya deben comprender que Él es Dios, porque ya les ha dado muchas pruebas de que Él es uno con el Padre, de que Él es Dios con el Padre. Pero todavía ellos dudaban. Entonces Jesús les dice, ya no os llamo siervos, yo soy vuestro Dios. Y por lo tanto, yo os podría tratar como siervos míos, porque Dios, el Dios de Israel, todos los judíos le reconocen como su Señor y ellos se reconocen como esclavos suyos. Pues yo, a pesar de ser Dios y de que os podría llamar siervos porque soy Dios, y un israelita es siervo de Dios, esclavo de Dios, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Lo que les está diciendo es, Dios os eleva de la categoría de siervos a la categoría de hijos. Para Dios Padre, ya no eres un esclavo suyo, eres un hijo suyo. Eres hijo de Dios. Y para Dios Hijo, ya no eres un siervo, eres un amigo, eres un hermano. Y esto es algo muy fuerte, querido hermano, querida hermana. Dios Padre, siendo tú, por naturaleza, porque eres criatura suya, esclavo de Dios, te ha elevado de la dignidad de esclavo a la dignidad de hijo. Eres parte de su familia. Y Dios Hijo te ha elevado de ser su siervo a ser su amigo, porque lo comparte todo contigo.
tú comprendes lo que significa ser amigo de Jesús. No amiguetes que hablan de cosas que son insustanciales o vulgares, no amigotes, no, amigos. Amigos que se conocen profundamente y se aman de verdad. Amigos que lo comparten todo, siempre sabiendo que Él es mi Dios. No estamos al mismo nivel, pero siendo Él mi Dios, me hace verdaderamente su amigo. ¿Cuántas veces en la vida buscamos un amigo verdadero? Alguien con quien poder compartirlo todo. Pues Dios es tu amigo. Esta es la gran enseñanza del Evangelio de hoy. Dale gracias al Señor con todo tu corazón, porque es tu amigo. Dale gracias a Dios Padre, porque eres su Hijo. Dale gracias a Jesús, porque eres su amigo y su hermano. En el programa de hoy de Conversando con Dios, adoraremos al Señor en la cruz, dándole gracias por su amistad. Que el Señor os bendiga, que la Reina de la Paz os bendiga, queridísima familia.